Permite, Señor, que este tiempo sea de gozo y de bendición a nuestra hermana Graciela para exponer tu palabra. Que podamos, Señor, recibir palabra y que podamos también gozarnos en compartirla con nuestros hermanos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, hermana Graciela, es todo suyo el estudio bíblico. El Señor le dé sabiduría y dirección. Bendiciones. Amén. Gracias. Ahí ven mi pantalla completa, ¿cierto? Afirmativo. Afirmativo. Ok. Bueno, bendiciones mis hermanos. Realmente es un privilegio poder compartir esta noche este tema realmente tan hermoso, porque vamos a hablar de, como dice el título, la dulce experiencia del perdón. Y esa dulce experiencia del perdón la hemos recibido todos nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos reconocido primeramente que somos pecadores. Y producto de reconocer eso es que hemos recibido ese perdón. Y vamos a estar hoy estudiando, como bien nos mencionaba Julio, en el libro de Juan. Ayer el hermano Blas estuvo hablando del capítulo 7, un capítulo amplio, y hoy vamos a hablar del capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Ciertamente hay sobre este capítulo en particular del libro de Juan, hay varios elementos interesantes porque algunos de los escritores y estudiosos afirman que este fue incluido después en el libro de Juan, como en los libros de la Biblia, en el capítulo de Juan, que no estaban inicialmente incluidos. Sin embargo, hay también manuscritos en donde logran identificar dentro de los papiros los textos en donde este pasaje o esta situación efectivamente es real y fue relatada por el apóstol Juan. Como es cortito, me gustaría que lo leyéramos y voy a estar trabajando en esta noche en cada uno de estos pasajes de la Biblia. Entonces, estoy usando la versión nueva, versión internacional. Dice: la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Pasaje corto, pero vamos a ver qué poderoso en cada uno de sus elementos. El primer punto es que dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Si recordamos, cuando el Señor se retiraba
se retiraba al monte de los olivos, él iba allá a estar cerca de su padre, a orar, a hablar con Dios, a prepararse. Dice que él había estado en el monte de los olivos y al amanecer había bajado al templo. Así que él estaba en las puertas del templo enseñándole a la gente. Y cuando él está enseñándole a la gente, entonces llegan estos maestros de la ley y estos fariseos con esta situación. Antes de entrar, quisiera revisar la palabra perdón, ¿no? Y en el versículo, si ustedes, vamos a regresar acá, si ustedes se fijan en los versículos finales, en el versículo 11, donde le pregunta que dónde están los que te condenan, y él le dice, bueno, no hay nadie, yo tampoco te condeno, ve y no vuelvas a pecar. Aquí ya vemos implícito ese perdón que Jesús está haciendo sobre esta mujer, y ahora vamos a ver más adelante más al respecto de esto. Entonces, este maravilloso regalo que es el perdón, es importante comprenderlo y entenderlo en su justa medida, porque el perdón, me gustó esta frase, que el perdón de Dios no anula la responsabilidad. Esto quiere decir que no anula no nos quita la responsabilidad de que nosotros hemos pecado o de la persona que ha pecado, no nos quita esa responsabilidad sobre el hecho. Pero en el momento en que el Señor nos extiende esa salvación o nos extiende ese perdón, eso exige de nuestra parte, es una conversión que significa que vamos a mirar a Jesús y vamos a hacer y a seguir en el modelo de Jesús, en esa conducta, ¿verdad? En esa transformación de nuestro ser interior, de adentro hacia afuera. Por eso en la Biblia encontramos muchísimos pasajes que hablan de hermosos testimonios e historias, no solamente de esta mujer, sino de hombres que en el caminar de su vida encontraron a Jesús. Jesús los invita a venir hacia él, los busca, los llama, los encuentra, los encuentra en el camino y les extiende esa salvación y ese perdón de los pecados. Entonces, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que se convierta, y es lo que vemos en este pasaje de Juan 8:11. ¿Ok? Esta mujer había sido efectivamente encontrada en el mismo hecho. Sin embargo, como sigue en el versículo, lo que buscaban estos fariseos, estos escribas, esta gente era igual que en el versículo, en el capítulo que veía el hermano Blas ayer, encontrar algo para poder incriminar a Jesús, ¿verdad? Encontrarle el pero que ellos estaban buscando para poder acusarle, aprisionarle y matarle. Entonces, esto era como así en panameño, una cascarita de esas de guineo para que Jesús cayera, ¿verdad? Al llevarle a la mujer y explicarle cómo la habían encontrado. Pero la película empieza mal porque en aquella época tenían que llevar tanto al hombre como a la mujer. Y en ese momento solo estaban llevando a la mujer, no estaban llevando al hombre. Así que ya ellos mismos estaban transgrediendo su propia ley al llevar solamente a la mujer, pero el hombre no estaba. Y al explicar la situación, también se infiere que si Jesús estaba en el Monte de los Olivos y bajó al templo a enseñar, significaba que estaba en el sábado. Entonces ayer veíamos con Blas 39 cosas que estaban prohibidas, y una de esas también era el hecho de castigar o apedrear o hacer alguna acción con relación a esta mujer. O sea que si él concedía y él decía, sí, mátenla, apedréenla,
también iba a ser usado en contra de Jesús, el hecho de apedrearle. Así que Jesús está en este dilema que, por supuesto, seguro ya conocía el sentir y ya sabía cómo lo iba a resolver, pero en ese momento ese era el escenario, en ese contexto en donde se encontraba Jesús en el templo enseñando y lleva a esta mujer. Antes de seguir, me gustaría que viéramos los personajes. Y quizás la pregunta que quisiera que estén evaluando es ¿con cuál personaje te identificas? Y tú dices, ¿qué? Y ahora les voy a decir por qué. ¿Con cuál personaje te identificas? Aquí encontramos los escribas. Los escribas eran, dice, un grupo de abogados y maestros judíos cuya profesión demandaba mucha pericia. O sea, que tenían que ser muy audaces, ¿verdad? O como todo buen abogado, tienen buena labia, son ágiles, piensan rápido y arman toda la trama, ¿no? Te envuelven en esto que dicen. Y entonces ellos compilaban comentarios y de interpretación de leyes y además que recopilaban las leyes, los manuscritos, etcétera. Ellos también le agregaban algunas reglas y algunos rituales. Entonces, se les consideraba efectivamente como los eruditos y la autoridad máxima en el campo de la interpretación de las leyes de Dios para el pueblo. Por eso ellos, cuando acusan a la mujer, ellos citan, ¿verdad?, que según la ley de Moisés, cuando encontraran a la mujer en adulterio, debían apedrearla y eso, pues, para acabar con su vida. Así que entonces estos escribas estos eran esos personajes, abogados, eruditos, maestros y que además tenían la potestad de interpretar las leyes y de agregar reglas y rituales que ellos consideraban eran necesarios para preservar, ¿verdad?, las leyes de Dios en el pueblo. También se menciona en este pasaje que estaban los maestros de la ley y que pudiéramos decir que se parecen muchísimo a los escribas. Sin embargo, los maestros de la ley era un título designado en el pueblo de Israel y lo usaban mucho para mostrar respeto a las personas que enseñaban con autoridad. Recuerden que Jesús está en el templo y está enseñando la palabra de Dios. Entonces ahí también estaban no solamente los abogados, sino también estaban los maestros, aquellos que estaban instruyendo. En aquella época el enseñar a otros la palabra de Dios era todo un privilegio y era muy valorado, era muy, como dice aquí, eran muy respetados las personas. Yo creo que ese hombre piensa que nosotros aquí somos como unos zombies. ¿Ah? Eran estas personas pues que velaban también por la enseñanza de la palabra. Entonces teníamos por un lado los escribas, por otro lado los maestros de la ley y luego tenemos a la persona o la adúltera que también aparece en algunos manuscritos con esta palabra de perícopa, ¿verdad? La perícopa adúltera, ¿no? Y cuando hablamos de adúltera, hablamos de quien tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Y definitivamente en las leyes, tanto de Moisés como en las leyes que reinaban en ese momento, este hecho era definitivamente un hecho agravado y como les digo, era importante traer a las dos personas. No era suficiente con traer al hombre o a la mujer. Debían traer los dos para ser entonces presentados y enjuiciados ante las leyes o con las leyes de Moisés y con las leyes que regían también en la sociedad. Entonces les decía que la primera pregunta que nos hacemos es ¿con cuál personaje te identificas? Tal vez me identifico con los escribas, o sea, los que tienen clarísimos las leyes, las normas, y estamos siempre en el deber ser, en señalar, en indicar, y cada vez que señalamos con el dedo
acusador, el dedito acusador, hay 3 deditos para acá adentro que también nos están señalando, ¿verdad? Entonces es importante tener también cuidado, porque cada vez que estamos en ese proceso de juzgar, de valorar, de indicar en los demás, puede ser que estemos en este rol de creernos que estamos más limpios, o como dicen también aquí en el buen panameño, creernos más papistas que el Papa, ¿no? Es cuando queremos implementar o hacer caer más peso de la ley de lo que debería ser. Entonces, puede ser que seas de los maestros, ¿verdad? Que tienes un reconocimiento, entonces me siento con esa autoridad moral para poder señalarte o indicarte, o tal vez me identifico con la mujer adúltera, porque en esta historia, el pecado de esta mujer, imagínense que está todo el mundo en una sala y esto es expuesto de esta manera pública, pero muchas veces hay pecados no expuestos, ¿verdad? O sea, hay a veces quienes nos juzgamos y nos señalamos somos a nosotros mismos, y a veces ese señalarse a uno mismo es tan fuerte que nos cuesta aceptar el amor y el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Por eso es la invitación de Jesús, de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? De ese Jesús misericordioso, de ese Jesús del perdón. Entonces no me tienes que contestar, pero si tuvieras que elegir un personaje, ¿con cuál personaje te identificas? Frente a las situaciones cotidianas, frente a las situaciones del día a día, ¿cuál tiende a ser tu postura? ¿Cuál es tu esquema de pensamiento? ¿No? Y aquí tenemos tres ejemplos de 3 posturas diferentes frente a una situación. Definitivo que cada uno de ellos tenía una agenda, ¿verdad? La agenda de los maestros y los escribas, ¿cuál era? La agenda era hacer que Jesús hiciera algo indebido, incumpliera alguna política, norma o regla para después señalarlo, acusarlo, enjuiciarlo, y ya sabemos el resto de la historia. Así que ellos estaban aquí buscando la forma de encontrar cómo acusarlo. Y la mujer está allí esperando el castigo, porque seguramente ella estaba muy clara de que había una consecuencia. Ella sabía cuál era la consecuencia. Así que a lo mejor estos que están buscando cómo dañar a Jesús, y la mujer pensando en que este iba a ser el final de sus días y cómo era posible tal vez de que esto había sido expuesto de esta manera, y estaba esperando era el veredicto final, y a lo mejor preparándose para la muerte, porque sabía que ese iba a ser su destino final. Entonces, ¿con cuál de estos personajes te identificas? Vamos a ver las preguntas de Jesús, ¿verdad? Las preguntas de Jesús. Y la primera pregunta que Jesús les hace a este grupo de hombres que le traen a la mujer sorprendida en el acto de adulterio es, a insistencia de ellos. Fíjense que dice que Jesús no les paraba como mucha bola, no les hacía mucho caso, pero esta gente insistía, y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, el Señor Jesús se levanta, ¿verdad? Y les lanza una pregunta. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí empieza el juego inteligente de Jesús ante estos sabios, ante estos eruditos, ante estos conocedores. Y la pregunta que les hace es para llevarlos, como escribí acá, los lleva a ver su propio pecado. Algunos de los estudiosos dicen que ahí menciona que Jesús estaba escribiendo en la tierra o en la arena, o estaba escribiendo en el suelo.
Y algunos de estos estudiosos dicen que mientras la gente hablaba e insistía en el pecado de la mujer y en lo que la mujer había hecho, Jesús iba escribiendo, dice, eres un ladrón, mataste a tu hermano. Y dice que empezaba, eso no sé si será, pero era cierto, pero varios de los comentaristas, es la palabra que estaba buscando, varios de los comentaristas mencionan que Jesús, al momento que ellos hablaban, empezó a escribir los pecados de esta gente. Entonces, al ellos leerlos, se estaban dando cuenta de que Jesús también sabía que ellos habían pecado. Entonces, cuando le hace la pregunta, que el que está libre de pecado tire la primera piedra, era para confrontarlos con su propio pecado, ¿verdad? ¿Quién de nosotros? Todos hemos pecado. Todos hemos hecho algo en contra de la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver, no hay pecado chiquito, ni grande, ni blanco, ni negro. Es pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, la manera en que Jesús los confronta con lo que ellos le están trayendo, sabiendo que le querían tender una trampa, es lanzarles esta pregunta o lanzarles este mandato, ¿no? El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice aquí que empezaron a irse de a poco, de uno a uno. Empezaron a irse los más viejos, luego los más jóvenes, y él seguía escribiendo en la tierra, escribiendo en la arena. Él seguía reflexionando. Así que imagínense esa situación como en una sala, ¿verdad? Jesús sentado escribiendo, la mujer parada esperando que sus acusadores le den el veredicto final y le causen la muerte o la empiecen a apedrear, y los fariseos y los maestros esperando que Jesús diga algo para caerles encima. Sin embargo, al hacer esta pregunta, los confronta con su propia realidad, los lleva a ver su propio pecado. Así que si no estoy libre de pecado, ¿cómo voy a tirar la primera piedra contra esta mujer? Entonces, al irse los que lo acusaban, la siguiente pregunta que Jesús le hace a la mujer, cuando ve que ya todos se han ido, la mujer, Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Verdad? Ya nadie te condena. Le hace la pregunta a la mujer. Y aquí lo que nos lleva es a reflexionar en lo que les comentaba hace un rato, de que muchas veces quien nos condena, trayéndolo al contexto de hoy, muchas veces quienes nos condenan, nos condenamos nosotros mismos. Me gustó esta palabra, en estas jaulas autoimpuestas. O sea, a veces nosotros mismos nos ponemos en prisión, nosotros mismos nos ponemos la cerca, nosotros mismos nos metemos dentro de la cárcel, ¿verdad? Al no aceptar, al no permitir que Jesús realmente limpie, tome nuestro pecado, lo tire al mar y empecemos una vida nueva. Empecemos una vida nueva en Jesús. Y entonces, ¿qué de esos pecados que no han sido descubiertos o no han sido expuestos? En el caso de este versículo, de este capítulo que estamos leyendo, esta mujer, su pecado fue expuesto en público. Es como si, bueno, ni siquiera imagínense abierto así en la televisión, en la prensa, lo que pasa hoy con las redes sociales, ¿no? Cuando ocurre algo y todo el mundo se entera. El problema es cuando no era verdad, entonces cómo recoges el daño moral que has hecho, ¿no? Entonces, en este caso, todos aquellos que le habían condenado después de todo lo que dijeron, resulta que se desaparecieron. Entonces, el punto de reflexión aquí es qué de esos pecados no descubiertos y qué tanto nosotros personalmente seguimos con el dedito acusador a nosotros mismos también, y no aceptamos y no permitimos que el amor de Dios limpie o reconstruya
¿verdad? Nuestro ser y nuestra vida. La siguiente pregunta que hace Jesús en este pasaje: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ella le dice, no, Señor, nadie. Y entonces Jesús le dice, lo primero que le dice, tampoco yo te condeno. El tampoco yo te condeno es que en ese momento Jesús escogió ejercer la misericordia y el perdón. Estos fariseos y estos eruditos estaban trabajando bajo la ley, pero Jesús está obrando bajo la gracia. Y entonces él decide en ese momento, por eso le pongo aquí el dilema de la ley versus la gracia. Jesús actúa en la gracia y por eso escogió la misericordia y el perdón. Recuerden la definición con la que inicié. El hecho de que Jesús la perdonaba no significa que ella no hubiese tenido responsabilidad, pero ella aceptó, todavía no lo ha aceptado, pero ya venimos ahí, al momento en que él le dice, yo tampoco te condeno, la está liberando, la está perdonando, le está regalando, le está dando, ¿verdad? Le está dando el perdón. El perdón es un regalo, esa gracia es un regalo de Dios no merecido. Ella merecía morir porque ese era el precio o el pago de su pecado y seguramente ella estaba clara de cuáles eran las consecuencias. Sin embargo, Dios, Jesús, en el momento en que hace la primera pregunta, el que esté libre de pecado, di la primera piedra. ¿Dónde están los que te condenan? Y ahora entonces el Señor Jesús desencadena la situación donde le dice, bueno, aquí no hay nadie, nadie te está condenando, entonces yo tampoco te condeno. Y en ese momento la libera, la perdona. Y el siguiente punto que quiero hilar acá es la siguiente palabra que Jesús dijo después de que dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Vete ahora y no vuelvas a pecar. Con esa frase, el Señor Jesús invita a esta mujer a hacer de ahora en adelante un cambio de vida, un cambio total de su vida, a ser diferente de ahora en adelante. Vete y no vuelvas a pecar. Dios le está regalando este perdón que significa esa vida. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él nos da esa vida eterna, nos regala esa vida, ese regalo no merecido del perdón de nuestros pecados. Entonces le dice, vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué compromiso? Seguramente esta mujer quedó tan impactada de esta historia, no volvemos a leer o a saber más de ella, pero seguramente su vida fue cambiada totalmente. Seguramente salió de ahí testificando de la obra milagrosa que el Señor Jesús había hecho por ella. Seguramente salió de ahí compungida, reflexionando y agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a empezar. Cuando venimos a Jesús y le entregamos nuestros pecados, le entregamos nuestra vida, tenemos la oportunidad de volver a empezar. Y nosotros, pues las personas, podemos volver a empezar, podemos caernos, podemos flaquear. Lo importante y las palabras claves aquí es no vuelvas a pecar. Porque si agarro ese regalo del perdón y sigo en la misma situación, entonces o no he creído o no conocí al Señor o no estoy valorando el regalo del perdón que Jesús hizo por mí. Y un precio pagó muy alto, que fue su muerte en la cruz, su sangre
que corría en la cruz del Calvario para limpiar mi pecado. Esta historia de esta mujer habla de nosotros, de nuestra vida, de cómo el Jesús no condena, sino que el Jesús detesta o odia el pecado, pero ama al pecador. Jesús quiere darle vida eterna. Jesús quiere salvar al pecador. Para eso vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Entonces, ese es el llamado que Jesús le hace a esta mujer. Yo tampoco te voy a condenar, pero hay una condición para que tú seas perdonada, y es que no vuelvas a pecar. Esa es la condición que Jesús le puso, ¿verdad? No vuelvas a pecar, no vuelvas a mirar atrás, sigue adelante. Boga mar adentro, avanza, camina, no mires hacia atrás, suelta, ¿verdad? Porque cuando vivimos con ese pecado, cuando vivimos con esas situaciones no presentadas ante Jesús o ante Dios, definitivamente que eso hace que estemos como a veces con sentimientos de culpa, con cargos de conciencia, con tristeza, con dolor, y no podemos entonces reflejar ni mostrar el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque eso es testimonio para otros. Entonces, fíjense qué poderosas estas 4 preguntas que Jesús hace en medio de una situación tan delicada y tan conflictiva. Eso me lleva a reflexionar en estos puntos. Léalo ahí un momentito. Mi acompañante se quería ir. Algunas preguntas que nos podemos hacer. La primera pregunta, por supuesto, no me la tienen que contestar. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que presentarte frente a Jesús? Y ahí se me fue presentarte. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que presentarte frente a Jesús y mostrarte tal cual eres o mostrarte con tus pecados? Esa pregunta me hizo, wow, reflexionar. ¿Cómo nos vería Jesús? ¿O cómo te sentirías? Porque imagínense esta mujer que supuestamente, como dice aquí, bueno, supuestamente no, aquí en la Biblia nos dice que esta mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. Imagínense, esta mujer la sorprende en esto, la llevan a este lugar donde hay un montón de gente que tal vez la conoce, que tal vez no la conoce, y es expuesto de esta manera tan pública este pecado de esta señora, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Jesús, ¿verdad? Estando nosotros frente a Jesús y nosotros mostrando nuestros pecados, o alguien señalando, alguien mostrando, indicando con el dedo, es que tú. ¿Cómo nos sentiríamos? Humillados, quizás mudos. No sé, ¿cómo te sentirías? ¿Qué sentirías? Tal vez remordimiento, tal vez pesar, tal vez estaría pensando, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? O quizás, oye, es mi vida, puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. A mí qué, no me importa, después daré cuentas. No sé, hay diferentes reacciones, ¿no? Pero ¿cómo te sentirías si tuvieras enfrente de Jesús y tus pecados fueran expuestos allí? La otra pregunta que me quedé reflexionando de este pasaje es, ¿por qué es que es más fácil,
ver los problemas, las debilidades y los pecados de los otros que darnos cuenta de los mismos. Hay un pasaje de la Biblia muy conocido, ¿no? Que habla de si vas a quitar la viga del ojo de tu hermano, primero quítate la tuya. ¿Cómo puedo quitarle la viga al otro si yo tengo la paja en el ojo mío que no me deja ver correctamente? ¿Por qué ustedes creen que es más fácil ver los problemas y debilidades en los demás que en nosotros mismos? Bueno, quiero decirles que hay una teoría psicológica que dice que nosotros podemos reconocer en otros comportamientos, debilidades, pensamientos o actuaciones por el simple hecho de que nosotros lo hemos experimentado. O sea, que yo no puedo identificar en otros lo que yo no conozco. Cuando yo puedo identificar que esta persona es conflictiva o esta persona es mala o esta persona es, yo qué sé, póngale el adjetivo calificativo que usted desee, la única forma en que nosotros podemos identificar en otros esas situaciones es porque nosotros lo hemos tenido, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Entonces es mucho más fácil reconocerlo en los demás porque pues ya lo conozco, entonces lo estoy viendo. Y ahí es donde yo les decía el dedito acusador. Por cada dedito acusador hay 3 deditos acusándome a mí mismo. Entonces, qué fácil es juzgar, qué fácil es señalar, qué fácil es condenar. Estos hombres llegaron y condenaron, ¿verdad? ¿Y dónde está la otra parte del problema? Solamente ella. ¿Y dónde está él? ¿No? Así que evaluemos y pensemos, ¿por qué será que para mí es más fácil? Pero cuando piensen esto, recuerde lo que les acabo de decir. Solo podemos reconocer en los demás aquello que nosotros mismos hemos experimentado, vivido o hecho. ¿Es más fácil criticar y condenar o mirar con compasión y perdonar? No sé qué me dirían, si pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué será más fácil? ¿Criticar y condenar o mirar con compasión y perdonar? Pues lo que vemos en este siglo XXI, que nos toca lidiar a todos, es que tal vez es más fácil criticar y condenar. Todo el mundo critica, pero ¿quién hace? Todo el mundo condena, pero ¿quién es capaz de perdonar y de ejercer la compasión por nuestro prójimo? ¿Verdad? Amarás al Señor Jesús con todo tu corazón, y el otro mandamiento es y a tu prójimo como a ti mismo. Pues a ese prójimo, o a veces a nosotros mismos también, ¿ah? Así como les decía que nosotros mismos tenemos jaulas autoimpuestas. Muchas veces nos criticamos y nos condenamos y entonces me siento la persona más sucia. ¿Cómo Jesús me va a mirar? ¿Cómo Jesús me va a perdonar? Yo soy una persona tan mala, yo. Entonces me tiro por el piso y entonces no merezco el perdón de Dios. Ese es un extremo, pero también a veces pasa que estos pensamientos limitantes, es una batalla, esa batalla contra nuestra mente, y lo que hace es mantenernos quizás en la situación, porque no aceptamos, no nos es fácil reconocer, entregar esa situación ante Jesús, y Él se encargará de esa situación. Entonces, no sé ustedes, por ahí alguien escribió, yo ahorita no puedo leer los chats, no sé por qué pero ahí Julio, no sé si alguien escribió, ¿qué es más fácil, criticar o condenar o mirar con compasión y perdonar? ¿Alguien escribió algo, Julio? No te oigo. Voy, aquí estoy. Sí, alguien escribió algo, pero relacionado a la primera pregunta, a la pregunta que nos ¿Cómo dice, te sentirías? sí, a presentarte frente a Jesús y ¿Y qué dijo? presentarle tus pecados. Diría que me sentiría con vergüenza y muy triste de haber fallado. Así es, muy triste, con vergüenza. Yo creo que así estaba la mujer, Bueno, avergonzada. de hecho, yo creo que así no, así, bueno, yo también me sentiría así igual. Es difícil porque en ese caso diría yo, aquí cuando
tú no has fallado, no tienes problema, pero todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Todos. Y admitir nuestros errores ante los demás, eso es, como dice, Eso es de un paso muy valientes. fuerte. Eso es un paso muy fuerte para cualquier persona. No es fácil, no es fácil. Y pienso que también igual me sentiría muy, muy, muy avergonzado. Y como también dice, cabizbajo, triste. Y lo otro es como dice la pregunta, ¿por qué es más fácil ver los problemas en la habilidad de los demás? Tú misma lo dices, ahí mismo. Es mucho más fácil ver los defectos en los demás. Ya nos cuesta a veces ver los problemas de uno. Pero debemos pararnos en un espejo. Así es, en un espejo o mirar desde otra perspectiva. Dice la palabra de Jesús, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Y entonces ahí es donde viene la gracia, donde viene el milagro del perdón, el milagro de las misericordias que se renuevan día con día. Pero lo importante, como dice también, y creo que es Pablo, entregar cada día estos pecados. Por eso en nuestras oraciones todos los días, la parte de la confesión es importante. Porque usted, tal vez uno puede decir, Dios sabe mi pecado, yo no tengo que decírselo, pero es importante reconocerlo. Porque al reconocerlo lo traigo a la conciencia, al reconocerlo lo pongo en la mesa, ¿no? Mientras no lo verbalice, ¿verdad? Mientras no lo verbalice, no pasa nada. Entonces es importante mostrarlo, decirlo, ¿verdad? Decírselo al Señor. Y Él nos va a perdonar. Él nos mira con ojos compasivos. La siguiente pregunta, ¿qué habrías hecho con tu vida después que el Señor te ha perdonado? ¿Qué habrías hecho con tu vida para agradar a Dios después de recibir la dulce experiencia del perdón? Ahí lo pueden escribir en el chat también. ¿Qué habrías hecho con tu vida pensando en que tú fueras esa mujer que Dios perdonó y le dio la oportunidad y le dijo, vete y no peques más? Yo no te condeno, pero vete y no peques más. ¿Qué haría yo con ese regalo? ¿Qué haría yo para agradar a Dios después de recibir ese perdón? ¿Qué haría para agradar a Dios? Salgo y le cuento a otros lo que el Señor hizo en mi vida. Tenemos varios testimonios, ¿verdad? Sí, Pueden usar el chat o también pueden habilitar el micrófono y decirlo, no hay ningún problema. Úsense las dos correcto. cosas, También pueden no hay abrir el ningún problema. micrófono. Sí, estoy Tienen invitando al acceso. chat porque a veces sé que son penosos Sí, o sí, penosas. Entonces es más fácil escribir en el chat. Lo único que yo ahorita no puedo leerlo, pero Julio sí, yo lo está asisto. leyendo el chat por mí, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho con tu vida? O abre tu micrófono y coméntanos, ¿qué habrías hecho tú con tu vida? ¿O cómo podrías agradar a Dios después de recibir esta dulce experiencia del perdón? Quizás salir y testificar lo que el Señor ha hecho en mí, quizás salir y alabar al Señor, quizás trabajar en construir una vida que agrade a Dios en espíritu y en verdad. No sé qué otras cosas que usted piensa, siente que podía hacer para agradar a Dios después de recibir ese dulce perdón Aquí de alguien Jesús. escribió también de la pregunta uno, otra persona respondió, sentiría súper pena y tristeza de la pregunta uno. Ajá. La siguiente pregunta de reflexión, porque todavía tengo un par de slides más aquí que quiero compartir. ¿Qué aprendo de este relato en relación con venir a los pies de Jesús? Oh, ahí se me fue un typing, es a los pies. ¿Qué aprendo de este relato en relación a venir a los pies de Jesús? Hay una canción que dice, a sus pies hay paz,
¿verdad? A los pies de Jesús hay paz, hay consuelo, hay vida nueva, hay redención, hay un nuevo comienzo al venir a los pies de Jesús. Y esa es la invitación. Esta mujer la trajeron ante Jesús. Él no la fue a buscar. Él estaba enseñando en el templo, feliz y contento. Y estos hombres aparecen con esta mujer, con esta situación. Su objetivo, tenderle una trampa. Pero Jesús, vuelvo con el dicho panameño, le volteó la tortilla. Y entonces le hace la pregunta que los estremece inicialmente. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, si nosotros traemos y mostramos nuestros pecados a Jesús y le entregamos nuestra vida a los pies de Jesús, Jesús nos va a entregar una vida nueva. Un libro con unas hojas en blanco listas para ser escritas, pero ahora bajo esta dulce experiencia del perdón, ¿verdad? De la vida eterna, de la nueva vida, de la esperanza de una vida mejor, de muerte a vida, de muerte a vida. Eso lo encontramos a los pies de Jesús. Aquí Ajá. respondieron también en la cuarta pregunta, diría, wow, obtener directamente su perdón de él para volver a pecar habría que pensarlo 1000 veces. Por lo tanto, no Ajá, seguiría pecando y daría a conocer mi propio testimonio. Amén. Hay una frase que voy a leerles al final que habla precisamente de esa frase que nos acaba de decir este hermano. Después de recibir esa gracia y de vivir ese amor, lo pensaría 1000 veces, ¿verdad? Que realmente Jesús pueda redarguir y mantener ese propósito, porque al final el Señor nos da esa elección de mantener nuestro propósito, de seguir mirando a Jesús y construyendo una vida que le agrade. Por aquí otra persona escribió, yo he vivido para él desde el momento que le conocí, he fallado, Amén. pero Amén. he sentido su perdón, su amor y restauración. No es Amén. fácil, pero sigo de pie. Así es, no es fácil. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Y es cierto, no es fácil, porque a veces nos toca vivir con consecuencias. Como les decía, la responsabilidad de lo hecho no se nos quita. Y probablemente frente a las leyes humanas, frente a la familia, frente a la sociedad, nos toca asumir la responsabilidad de cosas que hicimos, pero junto a Jesús, sabiendo que Él me ama, sabiendo que Él me perdonó, puedo seguir adelante. Y es, como decía el apóstol Pablo también, no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. La carrera del cristiano es una carrera de persistencia, de resistencia, de proseguir, de avanzar. Van a venir obstáculos, van a venir problemas, van a venir situaciones, pero con Cristo dice, soy más que vencedor. Entonces es importante creer a Jesús y creerle a sus promesas. Y la última pregunta que podemos llevar en aplicación a nuestra vida es, si Jesús escribiera un tranquilo mensaje en la tierra para mí, ¿cuál sería ese mensaje? Si Jesús escribiera un tranquilo mensaje en la tierra para mí, ¿cuáles creen ustedes que sería ese mensaje? Para mí sería, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tu gracia me basta, ¿verdad? Tu gracia me basta. Tu gracia me sostiene. ¿Qué mensaje ahí tranquilito Jesús me escribiría? Por aquí responden, te amo. Te amo. Te acepto. Te perdono. Qué hermoso. Qué hermoso
que Jesús no, me escriba ese mensaje en vez del mensaje que escribía o que escribió de estos hombres, ¿verdad? Sin decir nada, lo que significaba que te conozco, sé quién eres, sé de dónde vienes. Tomando ese punto que has dicho, hermana, que dice, te conozco, para que me vino a colación un punto donde dice la parte de decir, expresar con voz tu falta. Porque mucha gente se dice, como misma tú me expresaste, dice, Jesús me conoce y conoce todos mis defectos. Sí, sí, Él te conoce, pero Él quiere que tú también los reconozcas. Y el Así momento es. cuando tú lo expresas, cuando tú se lo dices, cuando tú se lo manifiestas a viva voz, tú estás reconociendo tu falla, tus defectos. Y es cuando yo creo que es cuando allí Dios puede trabajar en esa área en debilidad y poder transformarte, seguir Así transformándote. es. Sí, hay un punto ahí importante también, es dejar ir al pasado, ¿no? Dejar ir al pasado y al aceptar el perdón de Jesús, tenemos un nuevo comienzo, ¿verdad? En ese caminar a la santificación. Bueno, voy a avanzar para ir concluyendo, para cumplir con el tiempo que se me ha ido y no me he dado cuenta. ¿Qué aprendemos de esta lección? Hay 4 puntos que quiero rescatar de esta lección. El primero es el que estábamos viendo, ¿no? Y no peques más, ¿verdad? Vete y no peques más. Jesús nos quiere perdonar, como les decía. Él vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Él odió o odia el pecado, pero ama al pecador. Jesús quiere perdonarnos. Pero hay una condición, que es lo que les decía, vete y no peques mal. Aquel que no está dispuesto a luchar contra los pecados, entonces no recibe el perdón, porque el pecado, nuestra condición humana, está ahí latente todos los días, pero depende de nosotros, las elecciones que hagamos, el poder mantenernos firmes y luchar. Por eso dice también, la lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resistimos esas tentaciones? ¿Cómo resistimos esas situaciones? El cambio es radical y es de adentro hacia afuera. Si no, seremos como los fariseos, que decimos que conocemos, que somos, que tenemos, pero la hora de la verdad es de la boca para afuera. Pero Jesús, que mira y conoce nuestro corazón, nos invita a hacer esa transformación de adentro hacia afuera. Y entonces, por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? De la altura del corazón abra la boca. Por eso Jesús nos llama a renovar constantemente nuestra mente. Renovaos constantemente, porque esa es la única manera de estar o de seguir en los caminos de Jesús. La otra lección que aprendemos, el que de vosotros esté sin pecado, ¿verdad? Para Dios no hay escala de pecados o jerarquía de pecados, los pecados chiquitos, los pecados grandes, porque ustedes saben que a veces la gente dice, pero eso es un pecadito, eso es una mentirita blanca, ¿verdad? Eso es un autoengaño. Y a veces pensamos que hay pecados grandes y pecados chiquitos. Ante los ojos de Dios, el pecado es pecado, no importa el tamaño, ni el color, ni la raza, ni nada. El pecado es pecado. Y el pecado nos impide estar en comunión con Dios. Por eso cada pecado requiere perdón. Cada pecado requiere perdón, porque el pecado nos separa de esa comunión con Dios. Por eso, mientras no lo traigas al Señor, mientras no lo confieses, mientras no lo trabajes, mientras no lo liberes, vas a estar con esa carga, con ese sufrimiento, con esa situación encima. Entonces, Jesús no va a poder perdonarte. Necesitas entregar. La tercera lección
sé el primero en arrojar la piedra. El pecado puede tener consecuencias con las que, a pesar de ser perdonado, nos va a tocar afrontar. Pueden ser consecuencias, afrontar o vivir, ¿no? Pueden ser consecuencias en la salud, por ejemplo, o en la vida familiar, o en la vida social, o en la vida económica. No sé, hay consecuencias. Pero aquí el llamado es a mostrar ese amor al prójimo. Ese fue el llamado que hizo Jesús. Les puso enfrente su propio pecado y luego le dio a esta mujer este regalo del perdón al ejercer la misericordia, la gracia, al extender la mano, pero, como les digo, con esta condición: no peques más. Y la última lección que quisiera compartirles y conversar es: ni yo te condeno. Estas son las palabras textuales de Jesús. Ni yo te condeno. Solo Dios sabe quién es culpable y cuán arrepentido está esa persona. Ante todo, Dios no quiere castigar al pecador. Dios lo quiere salvar. Quiere que el pecador cambie. Quiere que el pecador tenga vida eterna. Entonces, nuestra tarea es perdonar al pecador y hacerle experimentar el amor y la misericordia de Dios. No los deditos acusadores, no el dedo en la llaga para que le duela. El Señor conoce el corazón de la persona. El Señor conoce y se duele de el pecador. La mujer allí, indefensa, empieza a ver que todo el mundo se va yendo y le dice: bueno, aquí estoy. ¿Y dónde están los que te acusaban? Se fueron todos. Bueno, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te acuso. Él sabía, ella sabía perfectamente su corazón. Él sabía quién era ella. Pero Dios, como dice aquí, quiere mostrar, quiere salvar al pecador. Y es lo que hizo Jesús en la cruz. Nos regaló la salvación. Y por eso este periodo es tan importante de recordar. Así como recordamos el nacimiento, hay una hermosa canción que habla que detrás del pesebre está la cruz, porque el nacimiento de Jesús y su muerte es lo que nos da por gracia ese regalo de la salvación. Y qué importante recordar ese precio que Jesús pagó por mi pecado, para que eso sea mi motivador, para que eso sea la razón por la cual yo me esfuerce cada día por ser más como Jesús y por entregarle y confesarle nuestros pecados, porque somos humanos, fallamos, erramos. La condición: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ay, aquí tenía un slide que es el que, déjeme un segundo, que seguro lo tengo oculto. No sé si hay alguna pregunta. Espera un segundito que le quiero poner un slide que seguro me quedó oculto. Sí. Que me recordó lo que el hermano o la hermana escribió en el chat, ¿verdad? Cuanto más viva el amor de Dios en nosotros, tanto más lo amaremos a Él y tanto menos pecaremos en el futuro. Eso, o Él, es una fuente de alegría, de fuerza y de bendición. Cuanto más viva el amor de Dios en nosotros, tanto más amaremos a Dios y tanto menos pecaremos en el futuro. Él
es una fuente de alegría, de fuerzas y de bendición. Que el Señor me los bendiga ricamente. Como decía Julio, si hay preguntas, nos los pueden mandar aquí en el chat, o ahí les estoy dejando mi correo electrónico. Hagan sus preguntas y si no las sabemos, buscaremos la respuesta. Pero anímese a seguir estudiando la palabra del Señor. Un pasaje realmente hermoso y una dulce experiencia que hemos recibido todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y le hemos invitado a ser el parte de nuestra vida. Si hay algo que quieres presentarle al Señor, lo puedes hacer allí donde estás, en tu casa, en tu alcoba, en tu sala, donde estés. Lo importante, amigo, hermano, es que le presentes a Jesús tus pecados, tu condición, y Él va a perdonarte, Él va a limpiarte, Él va a ayudarte a empezar, te va a dar una nueva vida. Cuando vienes a los pies de Jesús, es lo que vas a tener. Nueva vida, salvación, vida eterna. El Señor tiene planes para bien para nosotros. La única condición que nos pide es que no pequemos más. Y esa es una lucha de día con día, porque todos los días, como dice el salmista, todos los días trae su afán. Entonces, pedirle a Dios que nos guíe, nos oriente y nos guarde, ¿verdad? Para mantenernos en sus pasos, en sus caminos. Por aquí escriben, gracias por la enseñanza, muy interesante. Dios les bendiga. Amén, Okay. amén. Para añadir a tu exposición ahorita, hermana, como dice la hermana, pongamos nuestras cargas al Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Y también si hay alguno aquí que aún no ha aceptado a Cristo, si aún no ha aceptado al Señor, pues vale también la invitación, porque el Señor está allí esperando por cada uno de nosotros. Recuerden que nosotros somos los que decidimos. Cada quien tiene que tomar una decisión con respecto a Cristo. Y Cristo está dispuesto a obrar en cada uno de nosotros, a trabajar en cada uno de nosotros y hacer esa conversión, como dice la hermana, desde tu interior hacia tu exterior, una conversión interna. Cristo está allí esperándote, Cristo está allí deseando poder llegar a ti y poder darte esa salvación que tanto necesitamos, y a veces nos ahogamos en problemas, en angustia, y la solución está allí en Cristo. Así que la invitación está puesta. Sí, Julio, ¿me permites? Me gustaría terminar en una oración este espacio. Señor, te damos gracias por esta noche, por permitirnos, Señor, aprender y escudriñar más de tu palabra. Señor, queremos entregar nuestros pecados ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia, que tú nos limpies, que tu sangre, Señor, nos purifique nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. Que tú, Señor, tomes control de todas las situaciones, Señor, de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tus misericordias y tu amor son inagotables. Gracias, Señor, porque tú nos miras con corazón, Señor, con ojos de amor. Gracias por ese regalo tan maravilloso de tu Hijo Jesucristo como mediador para salvarnos, Señor, para perdonarnos, y por ese regalo de la vida eterna que tú nos has hecho a través de Jesús. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por la obra que tú estás haciendo y seguirás haciendo y harás, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Te entrego, Señor, cada una de sus vidas, de las personas que están aquí hoy y de los que nos van a ver, a escuchar. Que tú, Señor, tengas misericordia, que tú, Señor, los guardes, que tú, Señor,
les proveas de todas sus necesidades, ya sean físicas, de salud, financieras, emocionales, que tu Padre les dé sabiduría, que tu gracia, Señor, les acompañe en cada momento. Gracias, Señor, por este día. Danos, Señor, un sueño reparador y gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites hacerlo a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comparto la adoración, el himno. Voy a compartir el himno. Voy a detener tu compartir pantalla, hermana. Listo, listo. Ok. Aquí lo tengo. Aquí mismo sale la invitación para el día de mañana también. A la misma hora con el mismo link. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Saludos a todos, feliz noche. Igualmente, bendiciones, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, que pudieron conectarse. Gracias a todos aquellos que escuchan a través de diferentes plataformas. Les deseamos bendiciones, que tengan una rica noche y que el mensaje haya sido de edificación. Amén. Nos vemos ¿Cómo es? mañana. Dios primero, mañana nos vemos. Ay, por aquí tengo varios chats, ya van. Wilfredo, saludos, bendiciones, feliz noche a todos, Dios le bendiga, feliz noche, gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Oigan, una acotación a todos los que todavía quedan aquí. Si tienen alguna duda, les surge alguna duda, no olviden enviarla. Estamos para escuchar, para buscar juntos respuesta, ¿ok? Se les quiere, se les aprecia. Cruzita, saludo. Chao. 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 Argeli, saludos. Auri ya se fue. Ujú. Chao. Saludos, hermanos, saludos. Nieves, saludos. Mm.